Prórroga en la final del Campeonato del Mundo de Hockey sobre Patines que se disputó recientemente en la localidad argentina de San Juan. Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones en un mundial de esta especialidad y cada una ha conseguido 7 victorias. Este es pues un deporte de amplia tradición ibérica. En esta ocasión, España logró el triunfo que se le venía negando desde que en 1980 venció a Argentina. Los españoles demostraron de nuevo su excelente nivel, ya que, a pesar de que perdieron frente a Argentina en el partido inaugural, vencieron en los 7 partidos restantes con marcadores tan abultados como ese 14-1 frente a Suiza o el 19-0 frente a Australia. Son excelentes resultados para un deporte que nos dará grandes satisfacciones y seguramente medallas en los próximos Juegos Olímpicos, ya que en Barcelona el hockey sobre patines será deporte de demostración. Este es pues nuestro pequeño homenaje a los hombres de Trullols. La 29ª edición del Campeonato del Mundo de Hockey sobre Patines quedó atrás con un nuevo título mundial para España, el 10º en su historia. Título que se venía negando desde que lo lograran en la localidad chilena de Talcahuano en 1980. En aquella ocasión el capitán de la selección era Carlos Trullols, hoy máximo responsable del cuadro técnico, que tras estar 3 años al frente de la selección consigue su primer título mundial. Y lo hizo con toda justicia, pues fue el conjunto que mejor hockey desarrolló durante todo el campeonato. En esta ocasión, pese a argentinos, portugueses e italianos, jugar el mejor hockey sí sirvió para ganar el mundial. La localidad argentina de San Juan, más conocida como la Residencia del Sol, fue designada por el Comité Internacional para organizar el Campeonato del Mundo. Edición en la que los responsables de este deporte decidieron cambiar el sistema de juego, después de las decepciones que supuso en los últimos mundiales y europeos conocer el campeón antes de llegar a la última jornada. Para España no pudo comenzar peor el mundial, al caer derrotada ante la selección anfitriona de Argentina por 3-2 en el remozado Estadio Parque de Mayo, ante más de 12.000 espectadores y con la presencia excepcional del presidente de la República Argentina, el doctor Carlos Saúl Menem, quien momentos antes del inicio del encuentro estuvo en los vestuarios dando ánimos a los jugadores albicelestes que luego en la pista se dejaron la piel. Los jugadores españoles tuvieron muchos problemas para adaptarse a la pista, muy resbaladiza, por lo que el encuentro tuvo 2 partes diferentes. En la primera, el 5 argentino resultó un claro y justificado ganador parcial, al que no le afectaba nada, ni siquiera el debut. Supo imponerse a medida que transcurrían los minutos, llegando al descanso con un favorable 2-0. Y llegó la segunda mitad, y con ella otra historia. Es que España, más adaptada a la pista, salió decidida a llevarse por delante al equipo local, basándose su juego en un marcaje mucho más preciso, por lo que pudo dar la vuelta al marcador, de no ser anulado el tanto de Rovira, que el juez de puerta no vio. Después de su caída en la jornada inicial ante Argentina, en el Estadio Parque de Mayo, al seleccionado español le bastó el minuto final del primer tiempo para conseguir una clara ventaja de 5-0, a pesar del empeño que demostró la selección de Holanda en no querer salir de su área y a la que terminó venciendo por un contundente 8-2. Increíblemente, hasta el minuto 19 del primer tiempo, el marcador se mantuvo en blanco. Ello porque España adoleció de la frialdad necesaria para cristalizar en el luminoso el dominio territorial y posicional que permanentemente habían ejercido sobre Holanda. Ni la capacidad goleadora de Joan Ayats ni los tremendos remates del capitán José Enrique Torner habían surtido efecto como los argumentos claros para que España repitiera ese excelente segundo tiempo del día anterior ante Argentina. Los hombres de Carlos Trullols, en ese minuto final del primer tiempo, supieron aplicar su arma mortífera, el pressing. Con ello endosaron al conjunto holandés un 5-0, merced a los goles de Alejandro Avecilla, revelación en este mundial, y Joan Ayats, en 2 ocasiones cada uno, y Pujalte. En la segunda parte, y con la victoria ya asegurada, siguió atacando, aunque más relajadamente, y así Avecilla, de nuevo en 2 ocasiones, y Ayats colocaron el marcador en un 8-0, momento en el que Trullols dio entrada a los teóricos suplentes con el fin de que se adaptaran a la pista. Momento que supo aprovechar Holanda para reducir distancias en el marcador, para dejarlo en el definitivo 8-2.
La sorpresa de esta segunda jornada del Campeonato del Mundo fue la victoria de Estados Unidos ante Italia por 4-3. El partido entre norteamericanos e italianos fue sin duda el mejor, al menos el que llevó más emoción a las gradas. Tercer día de competición y España tenía un nuevo rival. En esta ocasión le tocaba el turno a Alemania Federal. Selección que en muchas ocasiones ha sido la oveja negra para el seleccionado hispano, aunque en esta no llegaban en un buen momento, por lo que los jugadores españoles no tuvieron que esforzarse en exceso para alzarse con el triunfo, pese a que la selección germana se adelantara en el marcador. Carlos Trullols, seleccionador nacional, hizo debutar en este encuentro al jugador del Igualada, Carlos Folguera, que pese al gol encajado demostró bajo los palos su buen momento, y con él el 5 inicial se dedicó más a mover la bola en busca de posibles fallos que en crear jugadas de ataque, mostrándose nuevamente faltos de ideas y rapidez. No obstante, en ningún momento se vio perdido el encuentro, pese al movimiento de banquillo. José Enrique Torner, que sustituyó a Joan Carles por problemas en el patín, volvió a ser el mejor jugador en pista, dando al equipo una mayor profundidad y en apenas un minuto de juego dio la vuelta al marcador, gracias al olfato goleador de Avecilla y Ayats. Finalizó la primera parte con un 3-1. El segundo tiempo fue un festival de goles, consolidando así la victoria de 9-1 que de antemano estaba asegurada. España y su costumbre de los récords. Hizo 5 goles en menos de un minuto contra Holanda después de marcar el gol más madrugador. Y también estableció la mayor goleada en el transcurso de la cuarta jornada contra Australia al vencerla por 19-0. Del partido no hay mucho para decir. Los números de miles de aficionados que diariamente acudían al Estadio Parque de Mayo a presenciar los partidos, que lo sucedido el primer día ante Argentina había quedado en el baúl de los recuerdos. Benito y Ayats, y sobre la marcha tuvo que variar sus esquemas, pues el vicense Benito no acabó de acoplarse al equipo y vio cómo el gallego del Dominicos, Alejandro Avecilla, pletórico de forma y moral, le arrebataba el puesto. Argentina fue la única que terminó invicta la primera fase. Ganó todos sus encuentros, pero su juego no brilló, por lo que en las gradas se añoró a Daniel Martinazzo, al que inexplicablemente para todo el mundo Miguel Gómez, técnico argentino, no llamó. Italia, pese a clasificarse en la primera posición de su grupo, decepcionó en esta primera fase, con un Marcella en pleno declive y sin encontrar el sustituto del malogrado Dal Lago. Portugal tuvo los mismos problemas que España. Comenzó muy mal y luego fue progresando a medida que avanzaba la competición, especialmente tras la entrada de Trindade en el 5 titular. Con respecto al resto, siguen estando lejos de los grandes, pese a que las distancias se reducen cada vez más. Estados Unidos volvió a ser la selección irregular de siempre, con un equipo muy veterano. Chile, en cambio, ha demostrado una gran técnica, merced a la labor desarrollada por el técnico argentino Santos Álvarez, y aunque no tuvo fortuna, puso en sendos aprietos a Portugal e Italia, mientras que las selecciones de Holanda, algo mejor que en otras ocasiones, y Alemania, estuvieron a su nivel. Y nuevamente la selección española volvió a pasar como una máquina al vencer cómodamente a Estados Unidos por 6-1 en los cuartos de final de la 29ª edición del Campeonato del Mundo de Hockey. Buen trabajo de Marcella y los hermanos Mariotti, quienes junto a Crudeli fueron creando peligro en la portería de Güelves. Fue consecuencia de esa superioridad lo que permitió al seleccionado transalpino abrir el marcador por mediación de Enrico Mariotti. Ante este resultado, Carlos Trullols efectúa una serie de cambios, lo que permite crear situaciones de peligro en la meta italiana, bien cubierta por el veterano Cupisti. En la segunda parte, y con el marcador adverso para España, Trullols decide que salten a la pista Güelves, Pujalte, Joan Carles, Rovira y Alejandro Avecilla, intentando conformar un esquema ofensivo. Precisamente este último tuvo a su cargo maniobras individuales que llegaron a inquietar a Cupisti. No obstante, la presión española dio sus frutos, cuando, transcurridos 3 minutos de juego, Pujalte volvió a llegar en profundidad, giró sobre sí mismo y lanzó la bola desde la izquierda, consiguiendo así la igualada para España. Con el 1-1 los italianos intentaron jugar más al contragolpe, pero fueron de nuevo los muchachos de Trullols los que perforaran la portería defendida por Cupisti.
En esta ocasión le correspondió el turno al goleador hispano Joan Ayats, cuando tan solo quedaban 3 minutos para el final del encuentro. España, a partir de ese instante, supo congelar la bola y así conseguir una plaza en la final. Portugal no tuvo ningún problema para dejar en la cuneta el sueño de los lusitanos de adjudicarse el pasaporte a la final de este importante mundial. Sueño que se hizo realidad cuando Víctor Hugo conseguía nuevamente perforar la portería chilena. Con el resultado de 2-1 finalizó la primera parte. Ya en la segunda, y con un dominio superior de los portugueses, nada pudieron hacer los muchachos de Santos Álvarez por acortar distancias en el marcador. El portugués Ferreira no quiso que el marcador continuara de esa forma y a los 7 minutos de comenzado el segundo periodo anotó el tercer tanto. 2 minutos después, Realista pondría el marcador en el definitivo 4-1. Domingo 15 de octubre, último día de competición. Las selecciones de España y Portugal serían las protagonistas en la final de la 29ª edición del Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. España tuvo que esperar a una dramática prórroga para 9 años después volver a conquistar el título mundial de hockey patines. De su inferioridad en ataque, basó su juego en tiros desde fuera del área, llevando en más de una ocasión peligro a la puerta defendida por Juan Antonio Samaranch. Trofeo que acreditaba a la selección española como la mejor del mundo. Antonio Samaranch, premio al campeón 1989 de hockey sobre patines, España. Galletas Cuétara, patrocinador del equipo olímpico de hockey sobre patines, felicita a la selección nacional por su triunfo en el Campeonato del Mundo. Cuétara, la mejor hornada.